Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo voy a enseñar cómo capturar las levaduras salvajes y las Brettanomyces. A veces se nos ocurre una idea, voy a probar a elaborar una cerveza con las Brett, con las levas salvajes, pero rápidamente surge una duda, ¿dónde las consigo? En la oferta de los fabricantes de levaduras ya aparecieron las Brettanomyces como una propuesta comercial. Y de todas formas estas levaduras están por todos los lados literalmente, entonces en vez de comprarlas podemos capturar nuestra propia cepa y cultivarla básicamente sin coste ninguno. Y cómo hacerlo os voy a enseñar en este vídeo. El vídeo estará dividido en tres partes. Ahora vamos a proceder con la parte 1, que es la captura y luego el cultivo. En este paso realmente solo necesitamos tres cosas, y estas son algunos tubos de ensayo, un poco de mosto y la fruta que será la fuente de Brettanomyces. Si os empiezo con el mosto. Yo tengo aquí guardado un poco, lo necesitamos en cantidad suficiente para llenar los tubos de ensayo. Debe tener densidad de unos 1020. Y ahora la cuestión importante es guardar mosto antes o después de lupulizar. Este mosto que tengo por aquí lo he guardado después de lupulizar. Era una cerveza de casi 40 IBUs. Y bueno, estos IBUs me vienen muy bien porque crean un entorno adicionalmente desfavorable para el crecimiento de bacterias, sin afectar demasiado en realidad a las Brettanomyces. De todas formas, este método podéis utilizar para recuperar, para capturar también otros microorganismos, como por ejemplo Lactobacillus. Pues en este caso ya es mejor utilizar el mosto que habéis guardado antes de lupulizar, y en vez de fruta utilizar una verdura tipo colo. Luego tubos de ensayo. Aquí nada, lo podéis sustituir por cualquier otra cosa, cualquier otro recipiente similar. En realidad esto solo nos sirve para guardar la fruta y luego llenarlo con el mosto. Volumen de unos 10-15 mililitros. Y luego queda la pregunta, ¿cuántos tubos de ensayo necesito? Pues lo que consideráis adecuado para este proceso en realidad. Yo tengo aquí 6 tubos. De todas formas lo podéis hacer con 2 o lo podéis hacer con 20, esto ya depende únicamente de vosotros. Yo espero que de estos 6 por lo menos un cultivo me va a salir bien sin ningún problema. Y queda lo más importante, que es la fruta. La fruta en realidad, la mejor fruta para este proceso es la fruta silvestre. Entonces la fruta que crece en el bosque o en el campo. Si vivimos en la ciudad y no tenemos posibilidad de desplazarse tanto para buscar las levaduras salvajes, podemos intentar hacerlo con fruta de frutería, de cultivo ecológico. Si es realmente cultivo ecológico, nos debería funcionar. Yo tengo aquí 3 tubos con tomate, que es de mi propio cultivo, entonces es 100% ecológico. Y luego tengo 3 con trozos de higo silvestre que crece al lado de mi casa. Entonces vamos a ver si consigo algo de ahí. Y nada, esto es todo sobre lo que necesitamos. Ahora voy a comentar un poco sobre el proceso. Lo que hacemos ahora es, cada uno de nuestros envases lo llenamos con este mosto y lo dejamos durante unas 12 horas
Una vez pasaron 12 horas, quitamos la fruta y luego lo dejamos durante 30-50 días más. Entonces este proceso tarda bastante, pero es necesario tanto tiempo porque durante este tiempo lo que va a pasar es que Brettanomyces va a fermentar este mosto, va a subir un poco el nivel de alcohol y va a ir dominando el ambiente. Entonces durante 30-50 días ya debería ser suficiente para que desaparecen otros microorganismos de ahí. Y bueno, si realmente va a ocurrir lo vamos a ver en unos 2 meses. Una cosa importante es si le metéis alguna fruta pequeñita y empieza a flotar, no esperéis 12 horas, mejor separar antes la fruta de este mosto, porque si empieza a flotar existe riesgo muy alto de que va a contaminar todo con el moho, va a crecer el moho y esto ya será para tirar. Entonces nada, creo que esto es todo sobre este paso. Como he dicho, yo ahora lo voy a rellenar y nos toca armarse de paciencia. Y bueno, en 50 días vamos a ver qué nos ha crecido. Ya estamos aquí de nuevo, han pasado casi 50 días y bueno, como pudisteis observar, en realidad no ha cambiado mucho la cosa durante todo este tiempo. Y bueno, los primeros días apareció la espuma que nos hizo pensar que la fermentación ha empezado, entonces todo bien. Pero luego en realidad no cambiaba mucho el aspecto. De todas formas, es algo que no he comentado antes, si no me equivoco. Este tiempo que le dejamos no es porque la levadura lo necesita, es que con el tiempo mueren las bacterias que no queremos obtener, que no queremos conseguir. Y en realidad, una vez pasaron 3 semanas, esta cantidad de bacterias es tan baja que luego ya no disminuye mucho más. Sin embargo, mejor dejarle 1 o 2 semanas más para estar 100% seguros. Yo en algunos de estos tubos he dejado la fruta, los trozos, lo que os comentaba antes, para enseñaros cómo se contamina y cómo crece el moho. Pero bueno, no me ha crecido, entonces parece que lo de quitar la fruta de no quitar la fruta no es tan perjudicial como me parecía en principio. Pues nada, ahora tenemos aquí estos 6 tubos. Como comentaba antes, eran muestras de 2 frutas diferentes, de un tomate y un higo. Y ahora, aunque son Brettanomyces, todas esas levaduras que tengo aquí dentro, supuestamente, pueden tener características distintas, porque entre las Brettanomyces que recogemos en un sitio y otras que recogemos alguna fruta en otro sitio, estas características pueden variar, van a tener tolerancia al alcohol diferente, la floculación diferente. Entonces, si estamos buscando algunas características en concreto, puede ser que vamos a tardar mucho tiempo antes de conseguirlas. Bueno, creo que luego ya nada más.
Vamos a proceder al siguiente paso. En este paso vamos a hacer cultivo celular de las levaduras del paso anterior. En este proceso ya es muy importante y es necesario mantener la higiene, los estándares de higiene más altos. Entonces yo lo voy a hacer con guantes y mascarilla. De todas formas comento un poco qué es lo que necesitamos. Luego voy a grabar el proceso y a lo mejor posteriormente añado algún comentario más. Bueno, de lo que necesitamos, la levadura del paso anterior, obviamente, una asa bacteriológica. La vamos a utilizar para transferir las levaduras que tenemos dentro de estos tubos, para transferirlos a las placas de Petri donde estará nuestro medio de cultivo. Mechero de Bunsen, no sé si conocéis, si sabéis qué es. Principalmente lo vamos a utilizar para desinfectar la asa, porque la desinfectamos en el fuego, pero también desinfecta una pequeña zona en su alrededor, porque mientras está encendido, mientras se está quemando, se crea un flujo de aire caliente y con este flujo suben también los microorganismos. Entonces el peligro de que una bacteria u otro organismo se nos cae en el medio de cultivo y contamina todo, pues con mechero de Bunsen se reduce considerablemente. El asa y el mechero en realidad si no lo conseguís por ninguna tienda podéis hacer vuestros propios. No son unas herramientas complejas. Luego, placas de Petri. Bueno, esto es algo que hay que comprar, pero no cuestan mucho en realidad. Yo tengo aquí unos sin estrenar y os quiero comentar una cosa. Estas placas habitualmente vienen ya desinfectadas y esterilizadas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vamos a sacar una desde el lote. Hay que tener mucho cuidado, cuando sacamos una del lote hay que tener mucho cuidado para no contaminar las demás placas que se quedan dentro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Luego, nuestro medio de cultivo será agar. Y bueno, tenemos que prepararlo antes. Para prepararlo seguimos las instrucciones del envase, pero en vez de utilizar el agua u otra cosa, vamos a utilizar el mosto. Mosto tiene que ser tiene que tener una densidad de 1040. Y como digo, lo preparamos siguiendo las instrucciones. Luego llenamos un poco, con este medio de cultivo, llenamos un poco la placa de Petri. Y ya empezamos a transferir las levaduras a nuestro medio de cultivo y bueno, en breve vais a ver cómo se hace.
Ya hemos llegado a la última etapa de este proceso y en realidad es la etapa más importante porque lo que vamos a hacer en este paso es inspeccionar nuestro medio de cultivo y seleccionar las colonias de levadura con el mejor aspecto. Ahora, antes de proceder, si este tema es nuevo para vosotros, os recomiendo leer un poco de teoría, en concreto sobre morfología de colonias, para tener algún conocimiento sobre el tema. Microbiología es un tema muy interesante. Y bueno, nada, seguimos con esto. Esto es lo que buscamos. Así más o menos debería quedar nuestro cultivo. Esta foto no es mía, esto es cultivo. Este cultivo es un aislamiento, es una técnica para aislar los microorganismos individuales. Entonces podéis observar cómo se ven estas colonias en distintas concentraciones. Esto es la levadura, esto es lo que idealmente debería crecer en nuestros medios de cultivo. Y aquí vemos el cultivo que hice yo. Esta colonia la descarto inmediatamente. Me parece que no es una levadura, es lo que ha sido recogido de la espuma y parece ser moho. La verdad es que no estoy seguro, pero tiene aspecto extraño, entonces prefiero no arriesgar. Y este cultivo está bien, pero si os fijáis tiene la forma de bolitas con el borde un poco irregular en vez de redondo. En mi opinión se podrá utilizar, pero teniendo otras colonias prefiero no usar esta. Luego estos dos son viables, estos dos cultivos son viables, pero la verdad es que crecen muy lentamente en comparación con el resto, entonces los descarto por esta razón, porque claro, si el metabolismo es lento ahora, también lo será durante fermentación. Así que quedan estos dos y en realidad son los dos que más me gustan. En principio no demuestran ningún problema y tienen la forma y el color correcto. Al final he decidido proceder usando este cultivo. De todas formas, el otro me lo guardo también para probarlo en el futuro. Esto ya es todo. Tengo mi levadura identificada y seleccionada. Lo que voy a hacer ahora es preparar un starter. Cómo preparar un starter ya explicaba en otro vídeo. Por si no lo habéis visto, voy a dejar enlace en la descripción, también enlace a teoría. Y el proceso básicamente será el mismo, con una pequeña diferencia, ya que tenemos disponibles pocas células. Vamos a preparar un starter por pasos. En principio recogemos un poco de esta levadura que elegimos. Recogemos un poco de esta levadura con la asa, la transferimos a un starter de 50 mililitros. Bueno, preparamos como el starter normal. Luego en segundo paso lo transferimos a un starter de medio litro. Y luego el tercer paso ya es el volumen final. Esto en caso de elaborar un lote de 20 litros. De momento creo que ya nada más. Como siempre, por si tenéis algunas dudas, preguntas o comentarios, queda disponible la sección de comentarios. Y nada, mucha suerte buscando la Brettanomyces perfecta. Y buenas elaboraciones con ella. Hasta el próximo vídeo.